Bienvenida, Estefanía, a nuestro programa Sueños de Papel, que no sé, bueno, sí lo conoces porque ya has participado también en alguna ocasión. Pues nada, encantada de tenerte aquí en presencia y no a través de audio. Bien hallada, Toñi. Y nada, muchas gracias. Es una maravilla por fin estar aquí contigo presencialmente en la radio y tenía muchas ganas de venir al programa. Me lo comentaste que te hacía ilusión visitar la radio, bueno, la radio de tu pueblo, que tú has pasado por muchas otras radios y precisamente venías comentándome que el sitio más extraño, entre comillas, de radio, cuéntalo a nuestra audiencia porque tiene su gracia, no, es una anécdota. Es una anécdota y precisamente a día de hoy yo no sé por qué me llamaron de aquella radio, pero bueno, me llamaron y yo acudí. Fue la radio del Sevilla Fútbol Club en el estadio, en el Sánchez Pizjuán. Fue por 2018-2019, justo acababa de publicar mi segundo libro y me dijeron, ¿no querrás venir? Que hacemos una hora cultural y leernos unos cuantos poemas y siempre solemos invitar a algún autor. Y allá que fui, al mismo estadio, a día de hoy, sigo sin entender por qué. ¿Te hicieron una visita por el estadio o algo? Sí. Me enseñaron abajo donde guarda las pertenencias, la salida al campo y luego la radio que está justo arriba del todo. Sí. Bueno, una experiencia, una anécdota para contar en sitios como este, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos con Estefanía Cabello, que presenta su primer libro de narrativa, Quienes llegaron, el viernes 2 de junio en el patio del ayuntamiento, si la lluvia no lo permite, porque dicen que va a llover, pero que no va a llover. Y si llueve tenemos el salón de actos al lado, así que no desaniméis los que nos estáis escuchando, que va a haber presentación. Yo casi siempre lo primero que hago a nuestros invitados es que yo podría leer todo tu largo currículum, que es largo para lo joven que eres, de premios, primero de lo que has estudiado, de tus premios de poesía, bueno, todo. Pero a mí me gustaría que te presentaras tú, a nuestra audiencia. ¿Quién es Estefanía Cabello? Bueno, pues yo siempre digo que nada, Estefanía es escritora y activista cultural, ¿no? Porque me parecen que en esas dos maneras de presentarse, en esos dos sustantivos, cabe más o menos todo lo que hago y todo mi amor por los libros y por la cultura en general. Pues me parece muy bien. Yo en estos días de atrás, que ha salido en los medios, por la presentación del libro, por el premio Carmen Conde, siempre te dicen escritor y activista cultural. Y digo, es como y es que tú te presentas así, entonces ya lo entiendo, ¿no? Sí, precisamente, porque yo pensé, y esto es algo que se piensa, claro, porque cuando te piden biografía o cuando te piden semblanza, lo primero que tienes que decir es definirte muy brevemente. Yo decía, bueno, ¿y qué voy a decir? Que voy a empezar aquí con la lista de nombres, de premios. Digo, mira, algo sencillo y ya está. Sí, me parece genial. Bueno, pues como hemos dicho, vienes a hablar de este libro, hablaremos de otros, bueno, de lo que vaya surgiendo, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cómo después de 3 libros de poesía publicados, posiblemente tenías ya más escritos, porque el del premio de Carmen Conde era un libro ya anterior, el título me llama mucho la atención, el de Muchacha con mirlo en las manos. Y bueno, después hablamos de eso. ¿Cómo surge la idea de Quienes llegaron? Pues mira, Quienes llegaron es un libro al que yo le he dado mucha vuelta y que está conmigo desde hace unos cuantos años. Uno de mis géneros favoritos, lo que pasa es que la gente no lo sabe, porque como generalmente lo que he publicado hasta ahora son libros de poesía, pues siempre te preguntan por poetas o por tu trayectoria en la poesía. Pero uno de mis géneros favoritos, sin duda, es los cuentos y es la narrativa. Los grandes narradores norteamericanos o latinoamericanos, a mí siempre me han fascinado y yo he sido una gran lectora siempre de narrativa, a la par que de poesía, ¿no? Pero es verdad que claro, que esa faceta no se conoce. Y yo tenía muchas ganas de hacer un libro de cuentos. Y yo decía, yo quiero hacer un libro de cuentos, pero quiero hacerlo como de mis raíces. Eso es lo que yo tenía claro, ¿no? Y esa cosa que le das vueltas hasta que va surgiendo en tu mente la idea del libro, se va completando, porque primero nace como una semillita, ¿no? Y era, yo quiero hacer un libro sobre mis raíces. Y entonces, justo una amiga me envió una convocatoria de la Junta de Andalucía.
para los creadores, ¿no? Que ya hayan publicado algunos libros y esa era la condición primera y que más o menos fuera conocida en algún ámbito de la literatura para que ellos te pudieran seleccionar para ese proyecto y ellos darte ese empujoncito, ¿no? Estoy hablando de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Entonces dije, mira, voy a hacer el borrador, mi proyecto de cuentos, porque le tenía ya que presentar pues el libro más o menos formado, algún fragmento del libro, la idea de cómo iría. No tenía que estar completo, ¿no? No tenía que estar completo. Y entonces dije, nada, pues ya presento la idea, que es un libro de cuentos en el que la protagonista todas sean mujeres, sea la voz femenina, que sean diferentes generaciones y que esté ambientado en zonas rurales. Y yo ya le añadí el punto histórico de, vale, pero en zonas rurales para que no sea solo la Carlota, solo mis orígenes, sino ese matiz tan literario, que es una zona que ha sido poblada, que estaba vacía, que era desértica, me parece muy literario, y que trajeron a una gente ajena completamente a esta tierra y los dejaron aquí, incluso a ellos sin conocer nada. Entonces dije sí, y así fue como surgió el premio y como la Junta de Andalucía me lo seleccionó. Un libro que ha tenido un premio antes de ser publicado, digamos, ¿no? ¿El premio consistía en la publicación? No, el premio consistía en, ellos te seleccionan, bueno, para el currículum es importante, y te dan una cuantía económica para que en caso de que tú lo necesitaras, poder escribir el libro y poder luego pues ir a una editorial o etcétera, ¿no? Entonces al final te estaban seleccionando y dando una cuantía económica para que escribiera el libro. ¿Lo ha publicado Cántico? Sí. ¿Por algún motivo? Pues mira, yo quería también una editorial andaluza. En este caso Cántico, que ahora forma parte del grupo Almuzara, que es como uno de los máximos representantes de la cultura andaluza a nivel editorial, pero es que son de Córdoba. Uh-huh. Y el editor, que lo conocía perfectamente y maravillosamente, que es Raúl Alonso, pues dije, yo nunca le he presentado un proyecto anterior a este, voy a presentárselo y a ver qué le parece, porque me imagino el libro ahí. Y así fue, él no dudó en ningún momento en apostar por el libro, que estoy muy agradecida por ello y por eso ha salido en esta editorial, que además lleva un nombre que me encanta y que se vincula a nuestro grupo, ¿no? A Cántico. A Cántico, sí. Sí. Estuvo con la presentación de José Toro, estuvo Raúl Alonso aquí en la biblioteca haciendo la presentación, acompañando a José Toro y la verdad que yo conocía la editorial Cántico, pero no sabía que llevaba ya 10 años en el mundo editando y demás. Y bueno, fíjate que está aquí, que me dedico a esto, pero me fallan muchas cosas. Sí. Y bueno, el libro, ¿cuántos relatos tiene? Yo he empezado a leérmelo, pero no lo he terminado. Espero tenerlo terminado para el viernes, por lo menos, para poder preguntarte cosas. Voy por el tercero, te he dicho, no, voy por el tercero. ¿Cuántos relatos lo compone? El libro está compuesto por 7 relatos, 7 cuentos solamente. Es un libro que se puede leer fácilmente porque al fin y al cabo los cuentos son mucho más breves que digamos una novela entonces, sí. Y también permite, que eso me interesa mucho, una lectura fragmentada. Un día tú te lees un cuento y otro día te lees otro. Eso me interesa mucho, ¿no? Como historia al final cerrada de por sí, pero que luego también tiene un sentido en el conjunto, ¿no? Y son muy diferentes entre ellos los cuentos. Son tan diferentes que una de las mayores quebraderos de cabeza para mí, como autora en el paso final de la composición del libro, fue qué orden. Porque son tan diferentes que muchos saltan en el tiempo. Hay 2 que son fundamentalmente históricos, que se ubican en el momento en el que los colonos llegan aquí. Para lo que tuve que leer muchísimas historias, como debía ser, porque me interesaba esa historia que no se nos cuenta. Sabemos que nuestro pueblo fue colonizado, sabemos que hace poco celebramos el 250 aniversario, pero no sabemos, y ellos qué sentirían y bajo qué condiciones vienen, ¿no? Y ahondar, ¿no? Que desde aquí ya digo que leí casi todos los textos de Adolfo Amer y de Antonio Martínez, grandísimos historiadores. O sea, que es que tenemos grandes historiadores que muchas veces no nos paramos a leerlos. Tienen unos textos tan importantes a nivel más académico, más divulgativo, pero son importantísimos. Y ahí incluso están detalladas las características bajo las que venía cada familia, cada colono. Me sirvieron muchísimo. El recorrido que hicieron,
Entonces, pues ya os digo que hay una variedad de cuentos. Hay esos cuentos históricos y luego cuentos que van, pues por ejemplo, de mis recuerdos de infancia, que hacen un homenaje a, por ejemplo, las historias que me contaba mi abuela, que es otra generación. Hay un juego de diferentes generaciones, ¿no? Y como una niña pues se queda maravillada un poco también asustada por esos componentes fantásticos de lo rural que ella no entiende muy bien, ante los relatos de esa abuela, ¿no? ¿El hilo conductor entonces podría ser la voz femenina de una familia, digamos, o no todos tienen algo biográfico tuyo? Vamos, yo digo biográfico porque aquí hay un cuento en el que aparece una abuela contando la historia a su nieta, que imagino que algo tuyo habrá ahí, o mucho, no sé. Sí, no todos tienen un componente biográfico. Digamos que es el que más componente biográfico tiene, porque es un pequeño homenaje precisamente a mi abuela, ¿no? Que me contaba todo eso y a la que el libro está dedicado al inicio. Sí, tu abuela Dolores. Sí, Dolores. Pero el resto no. Y de hecho, por ejemplo, los históricos, yo no conocía a esa familia en absoluto. Me he tenido que meter en la piel de esa familia y narrar el caso de las más llamativas. He cogido elementos históricos. El libro... Hay mucho biográfico en tanto en cuanto hay mucha historia, o sea, fue real, pero ficcionalizada, con otros elementos que yo añado para dar componentes, pero sí, siempre gira en torno a esa mujer, diferentes generaciones y diferentes momentos que vinieron aquí o que han crecido aquí. Cuando has dicho que te documentaste mucho, leíste mucho sobre historia de la colonización, sobre cómo se creó nuestro pueblo, las familias que llegaron y demás, de todas maneras, yo me imagino que mucho aficionado, porque en realidad no conocemos tanto de los detalles, del día a día, digamos, de esas familias, ¿no? Está todo muy... digamos, lista de colonos, que se le entregaba, no sé qué, pero luego realmente cómo se vivieron esas familias y demás, no sé. No hay tanto que se sepa, ¿no? Es más bien lo que tú te puedes imaginar, ¿no? Sí, y también que hay una nube de misterio ahí por interés. Y me explico. Y es irónico que diga esto aquí. Porque, bueno, al final el libro sí es un homenaje precisamente a esas tierras, pero también es la historia de que no todo fue tan bonito. Claro que no. Y tan romántico como se piensa que es a nivel histórico. Y muchas de ellas sufrieron muchísimo. Entonces, esos testimonios no estaban, muchos han desaparecido. Otros sí, gracias a la labor de historiadores académicos que recogen pues cartas, tratados, relaciones y recomponen la historia, pero dentro de esa historia hay muchas piezas del puzzle que no están, ¿no? De alguna manera. Tú has mencionado a Antonio Martínez y a Adolfo Ames, sí. Y yo quería añadir otros nombres, por ejemplo como Javier Tristel. Sí. Que yo he hecho alguna ruta con la escuela de adultos, por ejemplo una de las Pinedas, luego tienes rutas aquí que te enseña el ecomuseo y demás, y sabe muchísimas historias sobre la colonización, sobre las familias que llegaron, las historias de colonos que a lo mejor fallecieron, maridos que se casaron, no sé, cosas, la novela rosa de la época, digamos, pero que conforma lo que fue todos los inicios de nuestra historia, digamos, ¿no? Tú en el principio se lo dedicas a tu abuela Dolores, pero también mencionas a tu antepasado. ¿Tú has hecho tu árbol genealógico? Sí. Y gracias a esa recomposición del árbol genealógico he podido llegar al nombre que hay ahí, que es Catalina Walsh Brumvik, que no sé cómo se pronuncia exactamente, pero que ella sería la primera que llegó, que se asienta, que luego tiene descendencia en mi familia. Entonces se lo dedico también pues, en esa labor de investigación, de recomposición del árbol genealógico, en la que de importantísima ayuda me ha sido mi amigo Tony Carmona, sí. Que creo que él es también muy amigo de Javier, y con esto me vincula a lo que tú acabas de decir. Al final Adolfo Amer y Antonio Martínez están porque conocemos su nombre y la labor académica. Y lo han publicado. Exactamente. Pero hay muchos otros, y esto lo sé de buena fe porque Tony conoce a muchos más, fíjate, en el pueblo o fuera de él, porque que también despertamos mucho interés fuera del pueblo, y ahora voy a contar una anécdota. Pues que no sé su nombre, por desgracia, porque no podemos conocer todo, pero que hacen una labor y saben muchísimo, y leyendas y datos históricos, y ahí están, que los hay, que lo sabrás, ¿sabes? Sin que nosotros sepamos, ¿no? La anécdota es que cuando fui a trabajar en la embajada en Polonia, fíjate, en Varsovia, llegó un compañero y me dice, ¿eres de la Carlota? Me sé toda vuestra historia, me encanta. Y yo,
sabía todo, cada detalle Y de cómo fue era creado de allí, nuestro era pueblo. de allí Era de de Pol- Valencia Ah, y de vivía Valencia. en Polonia, fíjate. Bueno, claro, porque hubo un grupo de valencianos, de colonos que vinieron, también. Sí. Pero fíjate que uno nunca sabe dónde va a encontrar personas que conozca tanto de nuestro pueblo. Ujú. Sí. Es que la verdad que es algo llamativo, ¿no? En el siglo XVIII hay que venga gente de fuera, que con y partiendo de la base de crear una sociedad un poco ideal, ¿no? De que, bueno, la idea estaba bien. Lo que pasa que no sé, que la utopía, bueno, es una utopía que podría haber llegado a ser mucho mejor, pero bueno, al final somos como el resto de los pueblos que nos rodean, que no somos ninguna sociedad idílica ni nada de eso. Sí, claro que sí. Al final está la idea, pero luego siempre en las realizaciones de esa idea, pues somos grupo humano y Sí. al final siempre hay historias y descontentos y desencantos con esas ideas ilustradas, ¿no? Que en sí pues estaba muy bien. Irónicamente también me llegó que estos días se está celebrando en la Universidad de Oviedo un congreso sobre Campomanes. Y yo me reía y pensaba, fíjate, Campomanes lo tenemos tan normalizado, que es el nombre de nuestro catering, Una que la calle. gente lo tiene, Campomanes, un nombre como que lo tenemos muy en el día a día, pero luego tampoco es que sepamos tanto como otra gente de ideas ilustradas, ¿no? Sí. Eso es curioso. Porque realmente, mira, aquí el colegio de adultos lleva Fernando de Quintanilla, el catering, una calle, Campomanes, Pablo de la Vide, que también tuvo mucha importancia en el proceso colonizador. Y sin embargo, yo creo que la mayoría de la población nuestra pregunta y no saben quiénes son o la historia. Sí, a lo mejor les suena, pero no. Eso hay un poco, yo creo que hay que hacer un trabajo de difusión de lo que son nuestros orígenes y de los personajes implicados en aquel proceso. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Se lo dejamos a los especialistas. Sí, no, pero yo decía de divulgación, ¿no? Sí. Yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, Javier Testel está haciendo una labor importante. Bueno, y ha creado también una empresa de tours por el municipio, que es una forma de vendernos, digamos, al exterior. Y además que lo explica muy bien, muy ameno, además está muy documentado. Y bueno, pues has mencionado que estuviste en Polonia, pero has estado en muchos otros sitios, ¿no? Porque que yo recuerde así, estuviste en Nueva York, en China, que de ahí surgió el cielo roto de Shanghái, que es tu anterior poemario, Marrakech, Sí. Marrakech, así que me acuerdo yo, bueno, en Polonia. Tú cierras los ojos y de todos los sitios en los que has estado, ¿cuál es el primero que te viene? Sí, esa es una No lo tienes ni que pensar, ¿no? No, es una respuesta clarísima. Fíjate, el primero que me viene y el único al que he vuelto, ¿no? México. México, ¿no? Latinoamérica, sí. Fíjate que hay grandes desigualdades. Que yo me fui un poco siendo un poco con ignorancia, ¿no? Esa ingenuidad de 20 años de ¿qué me va a pasar? Que uno cuanto más joven, más audaz y más ¿qué me va a pasar? No es consciente del peligro, que yo ahora lo pienso y digo, igual no me iba, sabiendo cómo está el mundo. Te hubieras perdido una experiencia. Sí, es verdad. Y en México volví, estudié un tiempo ahí mi filología hispánica y luego regresé otra vez en Ciudad de México y en Guadalajara, y volvería encantada, y lo echo mucho de menos por el espíritu de la gente, porque es muy amable, muy agradecida, hacen muchísimas cosas culturales teniendo o no teniendo ningún fondo económico ni nada. Entonces a mí me maravilló el espíritu así tan enérgico que tenían allí. ¿Y al que no te hace tampoco mucha ilusión volver? Bueno, eso también lo tengo clarísimo. Clarísimo, clarinete. China. Somos civilizaciones muy, muy diferentes, muy diferentes. Y claro, es que ¿qué hace una humanista en medio de una ciudad tan grande en China, ¿no? Como experiencia sí está muy bien vivirla, pero bueno, yo la verdad me abrumó demasiado, tanto edificio. El mundo tecnológico sí, que si te dedicas a las finanzas o al mundo tecnológico lo hace muy bien, pero yo me encontraba un poco allí que no había tanta humanización, ¿no? Como en otras partes. El trato humano, ¿no? Sí. Bueno, de allí de tu estancia en China está el cielo roto de Shanghái, que lo publicaste el año pasado, creo que fue, ¿no? Sí. 2022. Sí. Y quedó finalista del Premio de la Crítica de Andalucía para este año, que eso es también... Bueno, es que tú tienes 3 libros, bueno, 4, pero de poesía publicados 3, bueno, y 4, el cuarto que no está publicado, pero también tiene premio. Esto es
un, un completo, ¿no? Digamos, el primer libro, 13 minutos para escapar. Premio Internacional de Poesía Gloria Fuerte en el 2017. La teoría de los autómatas. Premio Valencia Nova Poesía en castellano en el 2018. El cielo roto de Shanghái, como he dicho, finalista del Premio Andalucía de la Crítica. Y el que falta por publicarse, que supongo que saldrá en los próximos meses, ¿no? El Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres, Muchacha con mirlo blanco en las manos. Ese título es que me ha dejado impactada. Porque el del cielo roto de Shanghái también me dio por... Pero tiene los títulos muy llamativos, muy... que captan la atención. Sí, el de Muchacha con mirlo en las manos, además un título que me encanta, es, en mi opinión, mi mejor título, en el sentido de cómo yo lo veo, ¿no? De cara a mi obra. Y fíjate, el mirlo, los pájaros, es un pájaro que metafóricamente o simbólicamente se ha vinculado mucho con la creación literaria y con la poesía. Y siempre hombres los que han hablado sobre el mirlo blanco o los pájaros. Entonces yo quería poner en el centro del título a una chica o a una mujer con esa simbología, con esa literatura creativa, y que fuese un título muy contundente. Entonces, Muchacha con mirlo en las manos, casi que te lo imaginas, ¿no? Como un cuadro. Lo de mirlo blanco me lo he inventado yo, ¿verdad? Blanco. Sí, el blanco es por añadidura. Porque lo estaba haciendo de memoria y no... sí, y pues será eso, el mirlo le parece que le pega blanco. Bueno, con mirlo en las manos. No sé, bueno, aparte enhorabuena por el premio, por otro premio más, que es que está saliendo mucho, desde diciembre o así, está saliendo mucho en los medios, en el periódico hay rara la semana, cada 15 días que no sale. En diciembre por el tema del libro dedicado a Pablo García Baena, que no hemos hecho mención, que fue el que nos mandaste el audio explicándonos cómo había sido la presentación en Córdoba. Y eso fue en diciembre, pero es que desde entonces, que si por el premio de el de la publicación de quienes llegaron, es que no tiene una agenda que es que no para. Sí. La verdad es que sí. Parece que cuanto más haces a nivel creativo, más te viene, ¿no? Y más activa estás y estás como en esa nube de creación que por otra parte hay que aprovechar en tanto en cuanto sientes como que están las coordenadas vitales justo también para aprovecharlas, ¿no? Porque en otro momento una nunca sabe, ¿no? Y es verdad, con lo del libro de Pablo, que lo presentamos en la Filmoteca en abril, cuando pude bajar de Reino Unido en el parón de la Semana Santa, pues lo presentamos y hubo un hombre, cuyo no sé quién es, que se me acercó y me dijo: Pablo le gustaba mucho la Carlota, fue a inaugurar una calle, niña, ¿tú lo sabes que hay una calle en tu pueblo? Sí, que la es irónicamente donde vive mi tío, donde tú vives. Donde vivo yo, exacto. Sí, pero sí. Fíjate que la gente y le tenía un gran amor a Pablo. Además que te dije, te voy a mandar fotos de la inauguración. La he encontrado, pero no te la he mandado. Sí. Estamos, bueno, en la foto no salgo yo, pero fue en 2006, cuando se inauguró la calle. Sí. Estaba ya mayor, se había pospuesto la inauguración porque había estado enfermo en esos días y en esos meses, y después estaba ya mejor y vino, ya era mayor. Pues bueno, es que Pablo murió con 90 y algo. 90 y pico años, 94, 97, no sé, sí. tampoco, pero mayor. Sí. Y la verdad es que sí, muy contenta porque eso, lo del finalista del premio de la crítica andaluza, súper contenta. Es que con grandes nombres, sí. ¿No? Que Concha García, Ángeles Mora, nuestra paisana también, Luis García Montero. Es como estar entre los 10 que representan ese año los libros de poesía, pues ya de por sí es el premio, ¿no? Sí, la verdad es que estar ahí al premio directamente. Exactamente. Al final es como que están reconociendo tu trabajo, ¿no? Y eso es lo más bonito, porque una escribe y sigue escribiendo, y es verdad que va afianzando la trayectoria libro a libro, pero cuando te seleccionan así es un empujón, por el que es decir, pues lo que hago de alguna manera hay gente que lo está reconociendo y que entonces sí, es importante también. Hombre, por supuesto. Sí. Y te conoce, con los premios hace que también te conozcan más. Sí. ¿Podemos tener alguna sorpresa más así próximamente? ¿Has presentado más? Me he quedado sin libro en el cajón. No vais a tener sorpresa en un tiempo, ¿no? Yo digo que ahora es sequía por imposición. Bueno, es sequía que está bien necesaria. Está actualmente haciendo la tesis doctoral en Reino Unido, ¿no? Que
que también tienes una beca, porque has sido, fuiste galardonada con el premio María Zambrano de Investigación vinculado a la mujer y el premio extraordinario al mejor trabajo de profesorado sobre la necesidad de actualizar el discurso literario en las aulas, As Poética en el siglo XXI. Y actualmente, pues como estaba diciendo, ha recibido una de las 10 becas que concede la Universidad de Harvard, el premio Carlos V, con la Fundación Juste de Rutas Culturales del Consejo de Europa, por su trabajo Repensar el canon, mujeres escritoras en la prensa decimonónica, paradigmas y modelos previos en la literatura francesa y británica, en diciembre de 2022, que es actualmente lo que estás haciendo, ¿no? Sí, así es. Ya voy por mi tercer año, espero depositar y entregar la tesis y todo este trabajo de investigación el año que viene, el próximo año. Y justo la semana que viene voy a Yuste, como motivo pues, de este premio, a un seminario doctoral con miembros del Consejo de Europa. Estoy contentísima, un público al que no estoy nada acostumbrada. De hecho, no sé, la mayoría del público pues, vienen de Estrasburgo o de Ginebra, son la mayoría historiadores, entonces que también me reconozcan esa labor, pero en la literatura soy la única que va premiada en el ámbito de literatura, porque premian a 10 investigadores, ¿no?, que estén haciendo la tesis en diferentes ramas, pero siempre que estén vinculadas al Consejo de Europa o rutas culturales, ¿no?, cómo favorecer esa cultura por diferentes países. Y este año me han seleccionado mi literatura, entonces yo contentísima. Y voy la semana que viene, que estaré 3 o 4 días en el monasterio de Yuste, ¿no?, que fue donde se retiró Carlos V a morir. Sí, estoy muy contenta. Y también muy contenta por el trabajo que estoy haciendo, pero en el sentido de el objeto de estudio. Porque son las mujeres que pasaron por una cuestión u otra, casi siempre política o histórica, desapercibida, pero que publicaban y que en su tiempo, que es el siglo XIX, el siglo romántico, estaban en primera línea en todos los periódicos. Entonces, ¿por qué desaparecieron? Y qué grandes textos escribían, qué valientes eran, y no como se ha querido ver en el canon posterior, que eran las más cursi. No, y ahí se ve, rescato nombres y rescato textos, que de hecho eran las menos cursi, eran las más valientes. Se ven como granitos del pensamiento que luego tendrían en el siglo XX, pues Emilia Pardo Bazán, Carmen Conde, Carmen Laforet, todas las grandes escritoras, ¿no?, que les siguieron y que escribieron grandes novelas desde el punto femenino, ¿no? Entonces me parece también muy importante, estoy muy contenta, digamos, al final con el objeto de estudio en muchas horas de bibliotecas, pero bueno, yo en la biblioteca es mi hogar, entonces... Ya estuviste en Francia haciendo la parte que correspondía a la autora francesa, ¿no?, y ahora estás en Reino Unido. ¿Exactamente dónde estás? Que nunca me acuerdo. Sí, estoy en Exeter, que es al sur de Bristol. La verdad que estoy en muy buen sitio porque es donde más sale el sol. Sí. Estoy bien ubicada para estar en la isla británica. Sí. Oye, y en tantos países como has estado, que normalmente en inglés o sabes otro idioma. ¿Aprendiste chino? No, chino no Eso lo aprendí. Es complicadísimo. Es complicadísimo. A mí, fíjate, en filología hispánica, en la asignatura de lingüística me dijeron, nunca digáis que una lengua es más complicada que otra, porque es un prejuicio. Pero no, perdona, yo creo que sí hay más lenguas más complicadas que otras, dependiendo de la lengua que nosotros tengamos. Claro. Por ejemplo, el italiano y el francés pues van a ser un poquito más comprensibles, más cercanos, que no el chino o el ruso. Entonces el chino complicadísimo, no lo aprendí, porque además ellos tienen todo esto de la entonación, diferentes entonaciones, que ya no es solo el vocabulario y aprender a escribir, sino aprender a entonar. Y en un año pues me dediqué a seguir estudiando inglés. Un poquito francés, pero lo leo mejor que lo hablo o escribo. Y luego estudié árabe moderno 4 años aquí en UCO Idiomas, pero es una lengua muy desagradecida en tanto en cuanto si no la practicas se olvida rapidísimo, porque otro alfabeto, entonces el nexo común de que sea tu alfabeto pues no lo tenía. Así que hoy no me atrevería a decir que sea árabe, pero estudié árabe también en su día. Bueno, ¿y te sirvió cuando estuviste en Marrakech? Supongo. Sí, un poquito, porque entendí alguna palabra y yo ya me sentía la mejor, pero luego no podría hablar como ellos. Bueno, pero sabiendo español e inglés ha estado por todo el mundo. Sí, la verdad es que cada vez el inglés abre más puertas, es necesario, ¿eh? Es necesario y es necesario que todo el mundo, da igual la edad que tenga, lo intente, porque ¿por qué no? Por si bien, yo qué sé, para comunicarse, al final es una lengua, que es verdad que nos la han impuesto
Sí. Un poco, nos lo han impuesto. Pero ya que está impuesta, ¿qué le vamos a hacer? Quiero Claro. decir, como que también animo a que la gente... Bueno, y que el español también puede llegar a muchos Muchos sitios. sitios, ya ves, y fíjate Latinoamérica. Y por eso es tan estudiado el español. Sí, sí. Sí, sí, sí. No lo valoramos en su No. justa medida. No. Pues somos muchos los millones de... No sé si leí hace poco que 600 millones. Digo, yo me quedé en el programa aquel de los 300 millones, que tú eres muy joven, no lo sabrás lo que era. Era un programa de música, de entretenimiento, de la televisión, y se llamaba 300 millones porque era la cantidad de hispanohablantes. Qué fuerte. En aquella, bueno, es que no sé si sean los 80, no sé en qué año era ese programa así. Y leí hace poco 600, digo, pues no hemos duplicado. Sí, hispanohablantes. sí. No, y en Estados Unidos incluso Sí, es sí. la segunda lengua más hablada. Que también me pilló ahí, fíjate, cuando estaba en la embajada, en la Consejería de Educación en Polonia, aprendí como que es una herramienta es herramienta política el español. Porque cuando Trump alcanzó el poder en Estados Unidos, a mí me pilló allí, en Polonia, y entonces nos reunían y nos decían: va a quitar el español de las páginas oficiales de la lengua, de la Casa Blanca y de la no sé qué. Y eso es para un estatuto político, para decir hay que frenar pues las personas españolas ¿Sí? que hablan aquí, porque es muy fuerte, el español es muy fuerte, ¿no? Y fijaos, sí. ¿Lo quitó? Al final se cayó la plataforma, un día la embajada, todos nos avisaron de que habían quitado el español de todos los sitios, pero fue durante una semana, no sé qué pasaría ahí, pero fijaos que es que se estudia a nivel político, Sí. el esparcimiento de nuestra lengua. Pero muchísimo. Eso de los 300 millones me ha gustado un montón. Investigaría bien qué año era, pero es verdad que era, pues salían cantantes de cualquier país que cantaban en español. Sí. Has dicho que te gustaba la narrativa, bueno, los cuentos, eso. ¿Podrías decir algún autor así más emblemático que más te haya marcado, que releas porque te guste? Sí. Pues mira, hay una autora argentina viva que es maravillosa y que os la recomiendo de verdad. Se llama Samantha Schweblin. 7 casas vacías. Este es el libro que ganó un premio muy importante aquí, que edita Páginas de espuma, que es el Ribera del Duero, de cuentos. Ella es buenísima. Y también otra que ahora está teniendo mucho tirón como novelista, pero también escribe unos cuentos maravillosos, es Mariana Enríquez. Las cosas que perdimos en el fuego. Ese libro es, bueno, importantísimo. Y luego los clásicos, he leído mucho a Cortázar, una y otra vez. En particular un libro que se llama Las armas secretas, de Cortázar, que me fascina. Y por supuesto Juan Rulfo, todos los cuentos, todos. Y luego los norteamericanos no nos acercamos tanto, pero hay autores muy buenos, como Carver o Richard Ford, que también es novelista. Y sus cuentos están bastante bien. Sí. ¿Y alguno español? Bueno, la Argentina, la verdad es que Latinoamérica me tiene conquistada. Leo mucha más narrativa, fíjate, latinoamericana ahora mismo, en esta etapa de mi vida, que española. De hecho, se me vienen ellas, pero españoles, o sea, mujeres españolas o escritores españoles de cuentos ahora mismo no me vienen tanto como los latinoamericanos. Uh-huh. Sí, es curioso. Pues sí. ¿Qué te iba a decir? Se me ha ido. Hemos estado últimamente con el tema del premio Princesa de Asturias a Murakami. Sí. Que, bueno, nosotros en el grupo de lectura pues muy contentos porque hay seguidoras de Murakami, de sus obras y demás, pero luego yo he leído hay como unas ramas de escritores esos que no están tan contentos con ese premio porque dice que es como muy comercial, ¿no? Que hay muchos otros escritores y escritoras que se lo merecen más que Murakami. Por ejemplo, no sé, se me viene que mencionaron a Ita Vitale, que yo pensaba que lo tenía, la verdad, pero se ve que no. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, Ida Vitale, creo que le dieron hace poco el Cervantes, ¿fue? El Cervantes, sí, pero yo pensaba que también tenía el Princesa de Asturias, pero se ve que no. Pues opino que den a quien se lo dé siempre hay polémica. Claro. La verdad es que eso es lo que opino. Pero es verdad que pienso, si no le dieron un premio Nobel a Bob Dylan, Sí. que también despertó aquello, oleadas de polémica, porque es que era un músico y la música no era poesía, pero también escribía poemas, canciones. Quiero decir, como que ya ahí se rompió un poco la frontera. ¿Qué más da? Esto es mi opinión, que se lo den a Murakami en tanto en cuanto
aunque les parezca a algunos literatura comercial, pero es muy difícil mantener una línea. Eso es mi opinión. Entonces, aunque a ti no te guste, yo sé que, de hecho, hay personas cercanas a mí que no piensan lo mismo, que ahora mismo me estarían defenestrando. Pero para mí es aceptable, por supuesto. Igual no me gusta tanto, pero ese hombre tiene una trayectoria y muchísimos libros y un estilo. Entonces, me parece que es al final un premio a tu trayectoria, porque como sí, es el Princesa de Asturias, que es que al final te están premiando no es por la un trayectoria. libro, exactamente. Luego, lo de la calidad, porque yo creo que a veces confunden un poco trayectoria con la calidad que a algunos le parezcan que tengan, ¿no? Pero es verdad que eso de la calidad es muy subjetiva y es complicado, un terreno peliagudo. Yo por eso nunca opino nada de estas cuestiones, porque hay tantos otros que siempre... Es que es solamente un premio, digamos, anual, y hay tantos escritores que a lo mejor se lo merecen, pero no sé, yo sí. no tampoco opino al respecto, ¿no? Yo he leído libros de Murakami y unos me ha gustado más que otros, no sé. Sí. Luego lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que se dedica a literatura ahora mismo muy enervada, muy enojada, porque si tú llegas a grandes almacenes, no voy a decir el nombre para no dar publicidad, pero vamos, sí. Todos en la mente tenemos un gran almacén donde se vendan libros. Los que más vendidos, o sea, los que se sitúan en más vendidos o ocupan las grandes estanterías de esos almacenes no son escritores ahora mismo, o son gente que sale en la tele, presentadoras, políticos, actrices que ya no son actrices y no saben lo que hacer con su vida, cocineros. Y yo creo que hay un sentido de que se está rebajando la profesión de la literatura a todas las profesiones, porque ya simplemente es el escaparate. Si eres famoso, puedes escribir un libro y es que te lo van a posicionar bien. Uh-huh. Y te van a dar probablemente premios. Y luego hay otros escritores que todos los años publican un libro, 2 libros y los venden, que también están en esos estantes de los más vendidos, porque ya es como si tuvieran el trabajo hecho. Digamos que tiene una serie de seguidores, yo lo veo por la biblioteca, que tiene una serie de seguidores y es que ya casi da igual, porque las historias son muy parecidas y tienen su... Da igual, deseando que salga el nuevo libro para leerlo, comprarlo, pero la calidad... Claro, fíjate que y muchas veces ni ellos escriben los libros. Contratan a alguien y luego pues el que le da la idea. Eso se ha visto ahora en Reino Unido con el libro del Príncipe Harry. El tan famoso, que ¿no? Está en un boom. De hecho, lanzaron una propuesta editorial y era dejarlo a precio muy barato para que todo el mundo pudiera comprarlo, incluso la gente que generalmente no tiene dinero en Reino Unido para permitirse comprar libros. Pero luego tú ves que piensas, esto se lo han escrito. Y hay una salida de tono, como si no fuese la misma. Es increíble. Y claro, llega a cierta élite y luego es el libro más vendido. Uh-huh. Al final es un mercado y también están jugando un poco pues con la gente que compra esa literatura. Lo que pasa es que esos libros más vendidos también son los más vistos, los que más llegan al lector, ¿no? Que muchas veces no entra, como las comidas, por los ojos, ¿no? Tú llegas a un gran almacén, no sé qué, lo más vendido, no sé qué, pero no, a lo mejor no encuentras, a lo mejor tu libro no está allí. Por ejemplo, ¿no? Fíjate que al final eso ha entrado en un juego que es la oligarquía de poder, porque esa gente tiene muchísimo dinero para escribir libros, para contratarlos, para posicionarlos, porque también tienen ahora muchísimos seguidores o no sé cuántas historias detrás, y al final le está dando el poder también literario o el poder de cierta autoría a personas que no lo necesitan, pero está fomentando los mismos círculos, ¿no? Y eso también luego repercute, fíjate, en grandes premios como el Planeta, que siempre ha habido mucha crítica que un premio ya dado, que lo ganan los periodistas del grupo este y del otro. Entonces, al final entras ahí en una dinámica y la gente que escribe constantemente igual a veces se ve desplazada, a menos que sea pues ciertos nombres como excepciones, ¿no? Hacerse un nombre es muy complicado, pero algunos lo tienen más fácil. Sí. Y lo del premio Planeta es... Bueno, sin comentarios, vamos a dejarlo. Yo prefiero recomendar los finalistas. Sí, no abramos ese melón. Que no, vamos a dejarlo. Bueno, y ahora mismo estás muy volcada con la tesis y que tienes que terminarla para el próximo año. Pero el tiempo que estás aquí es que no paras. No paro. Fíjate, no sé los días que has estado aquí, pero presentas el libro aquí el viernes, pero el día 31 en Córdoba, en la librería Luque. Has estado en Ronda haciendo una cosa
que se llama Shanghái Tacto, con Sergio Navarro. Sergio Navarro fue también el del libro de Pablo García, es que no me acordaba bien si era ese nombre. Luego otra cosa muy curiosa, que mezcla poesía y jazz. Esto ha sido también en Málaga, ¿no? Eso va a ser este sábado. Va a ser. Que no para. Sí, fijaos, la verdad es que sí, llegué hace una semana y la agenda la tengo de un lado para otro, con la maleta todo el rato. Lo del viernes fue en Ronda, que la verdad es que hacen, para mí un pueblo grande también, no ciudad, pero hacen muchísimas actividades culturales. Me gustó mucho estar allí y conocerles, ¿no? Y hacen todo el año algo que se llama el Seminario Internacional Rilke, y este año justo nos habían llamado para hacer una lectura cruzada, ¿no?, de poemas. Feliz, eso fue el viernes. Esta semana estoy aquí y presento el libro aquí el viernes 2, y el 3 iba a la casa de Antonio Gala. Fíjate, sí, que vaya casualidad. Como invitada por la generación del 27, pues a dar un recital mezclado con un grupo de jazz, que ella, la cantante del grupo de jazz, la vocalista es neoyorquina. Tenía muchísimas ganas del evento y justo me llaman esta mañana, bueno, mentira, me llamaron ayer, que me dijeron que están de luto riguroso en la casa, porque es que era su casa, donde están enterrados todos sus perrillos, su chalet, vamos, yo decía, el chalete de Antonio, ¿no?, del gran Antonio. Entonces han dicho, pero no quieren cancelar el acto, como es evidente, porque ya está todo montado. Entonces lo vamos a desplazar a otra casa, como a otro espacio al aire libre también, ¿no?, manteniendo el mismo concepto, pero a mí me hacía una ilusión y la ironía de la vida, ¿no? Sí, fíjate. Nos ha dejado, sí. Y luego la semana que viene pues ya marcho a Madrid, que estoy invitada a la Feria del Libro de Madrid. Es la primera vez que voy a firmar libro. Sí. Vas con... Bueno, perdón. Voy con el libro de Bartleby. Sí. Ay, con el que ha sido finalista. Sí. Voy a su caseta, que cumple 25 años como editora. Ellos están muy contentos porque este año por fin tiene un espacio, una caseta para ellos solos, que también al parecer pues, es un mundo eso de las casetas en las ferias de los libros. Y ellos están muy contentos porque últimamente se está viendo que están cerrando muchas editoriales, muchas librerías. Entonces, cumplir 25 años, pues la verdad yo también contentísima de estar ahí, formar parte de su catálogo. Entonces voy a Madrid y al monasterio de Yuste. Sí, y luego a Reino Unido. Completo. Sí, completo. Bueno, lo que sí me comentabas antes, que cuando ya estás allí te centras en tu tesis y descansas y no tienes tanta actividad. Eso claro, es que aprovechas el tiempo que vienes para hacer un montón de cosas. Lo agrupas en esos días. Claro. Bueno, de locura. Que yo, para ir finalizando la entrevista, te invitaría a que nos leyese, si te apetece, algún fragmento de quienes llegaron. Y si prefieres algún poema, a tu libre elección. Pues mira, voy a leer un fragmento de quienes llegaron y para terminar un poema que también está basado, parece que me he puesto de acuerdo, que termina el libro en Andalucía, como haciendo un homenaje a esos recuerdos de Andalucía que empieza en el extranjero, pero es como buscar otra vez pues aquello, ¿no?, que había en tu memoria de tu infancia, ¿no? Entonces voy a leer un fragmento y para terminar un poema del libro. Voy a leer el inicio del segundo cuento, este que hablaba del homenaje a mi abuela. Perdonad por las páginas. En esta tierra nunca pasa nada. Esa era la respuesta que cada sábado recibía del cuerpo de su abuela, extendido como un mapa junto al suyo en la cama, un mapa viejo repleto de cicatrices y arrugas. Marita deseaba con anhelo la llegada del sábado. El sábado era el único día de regocijo entre las sábanas. Cada sábado puntual corría descalza por el corredor que llevaba hasta la habitación de su abuela, la más alejada de toda la casa, próxima al baño que solo usaban ellas dos y la mayoría de las veces también su madre. Las mujeres de esa casa tenían un único baño al que entrar. El otro estaba destinado a los hombres. Cuando ellas estaban en casa, las puertas del baño se dejaban abiertas. Podía entrar una mientras la otra estaba en la ducha. Normalmente se entraba a recoger algo, una pinza para el pelo quizá, mientras se seguía hablando con normalidad en voz muy alta. Luego saltó un fragmentito y el último. Y luego el rito casi aprendido de memoria. Abuela, por favor, cuéntame una historia de las de antes. Cuéntame alguna historia, por favor. La abuela, rezongando unos segundos, se incorporaba ligeramente en la cama con la almohada detrás para sujetar mejor su peso.
Se colocaba las gafas de cristal redondo que había dejado la noche anterior sobre la mesilla. Esas gafas eran el objeto favorito de Marita. Normalmente veía muchas veces al día a su abuela hablando para sí misma y limpiando las gafas en la tela de su delantal azul. Y luego, no, pues claro, continúa para que la siga, historia, que ¿no? siga ahí. La historia que ella cuenta. Y por último, el poema, para ya dejarlo aquí, Toñi. Vale. Guardaremos la belleza que lleva las estaciones consigo dentro de nosotros. A la sombra de los olivares crecerán nuestras ideas, fuertes e indómitas, como las noches cálidas de agosto, secas, que nos vieron surgir. Estarás conmigo allá donde ponga un pensamiento. El laurel en nuestras cabezas hablará en nombre de los sueños que tuvimos. Seremos intocables por el rayo. ¿Quién lo dijo? Y arderemos juntos, ígneos, en las largas noches de tormenta. Cuando pronuncies la palabra hogar, viviré en ella y te hablaré desde la infancia. Intuirás mi presencia entre los sanos naranjos. Nuestro destino será uno solo y será el mismo. Pervivirás también en mí y alimentaremos esta tierra seca que nos dio el mundo. Seré parte de tu generación. Quedaré aquí, por los siglos de los siglos, en el mismo tropel de años, cercana. Y cuando un Dios se asome a estos versos, nos besará las heridas y nos sentará una a cada lado del otro, juntas en el templo del tiempo. Y cuando en voz alta conjure estas palabras, no será sino a ti a quien esté saludando. Estupendo, sin palabras. Bueno, pues con este poema te despedimos deseándote muchos éxitos más, porque en esta carrera es de fondo, vamos, pero increíble, ¿no? Que muchísimo éxito y mucha felicidad. Muchísimas gracias, Toñi, a ti y al pueblo, a Radio Carlota, y por todo el cariño que siempre me hacéis llegar. Estupendo.